Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Venecia por sí es única, pero la fiesta del carnaval la vuelve mágica. En las semanas previas al miércoles de ceniza, los venecianos se ponen sus originales máscaras y celebran el carnaval como en ninguna otra ciudad del mundo. No es de extrañar entonces que millones de turistas de todo el mundo visitan Venecia en carnaval para admirar los elegantes disfraces y las originales máscaras. De hecho, son las máscaras las que dan al carnaval de Venecia su atractivo distintivo. Nunca se sabe quién se esconde detrás de estas auténticas máscaras. ¿Es un campesino, una princesa o un cura? No saber es parte de la emoción. Pero ¿cuál es la historia de esta elegante fiesta? ¿Cuál es el significado de las misteriosas máscaras? Mientras contemplamos el festival de apertura del carnaval de este año, te contaré brevemente la historia de esta singular fiesta y las curiosidades de las originales máscaras. ¿Me acompañas? Que el carnaval de Venecia es único en el mundo ya se comprende desde el primer día. Las celebraciones comienzan de hecho con una fiesta sobre el agua. En una mezcla de colores y luces, una procesión de barcos decorados según un mismo tema que cambia de año en año desfilan por el canal de Cannaregio. En la segunda parte del Festival del Agua, una procesión de barcos adornados para la ocasión recorre el Gran Canal partiendo de Punta de la Dogana y llegando a Herbaria di Rialto. Después de la procesión acuática, los enmascarados llenan las calles de alegría y colores y se organizan varios eventos por toda la ciudad. La Plaza de San Marcos es el lugar central de los desfiles de máscaras. Aquí los enmascarados desfilan bajo la mirada del público que decidirá quién podrá acceder a la final del concurso de la máscara più bella. El Carnaval de Venecia comienza alrededor de 2 semanas antes del miércoles de ceniza y termina el martes de Carnaval, también conocido como martes corto. La palabra italiana carnevale proviene del latín vulgar carne levare, que quiere decir abandonar la carne con referencia a que las personas ayunaban y evitaban la tentación durante la Cuaresma. Los orígenes históricos del Carnaval de Venecia provienen de las Saturnales romanas y de los cultos dionisíacos griegos que se celebraban con procesiones y representaciones teatrales. Las representaciones griegas implicaban el uso de máscaras e interpretaciones simbólicas. Durante las Saturnales de la antigua Roma se invertía el orden social. Los esclavos eran libres y sus amos se convertían en sirvientes, entre muchas otras cosas. El primer testimonio del carnaval veneciano aparece en un documento del Dux Vitale Falier en 1094 que hablaba de espectáculos públicos y mencionaba por primera vez la palabra carnevale.
Sin embargo, los orígenes del carnaval se remontan a 1162 con la celebración de los venecianos de la victoria sobre Ulrich II de Treven, el patriarca de Aquilea. Ulrich II fue apresado junto con sus 12 canónigos y 700 prisioneros. Finalmente fueron liberados con una condición específica. Cada año, el Jueves Santo, el patriarca estaba obligado a rendir un homenaje a Venecia. La ofrenda incluía un toro que representaba a Ulrich, 12 cerdos equiparaban a los canónigos y 700 hogazas de pan, el equivalente a los prisioneros. El toro y los cerdos eran sacrificados en la Piazza San Marco frente a los venecianos para conmemorar la victoria. Este día, las verbenas, los juegos, los bailes y las hogueras se apoderaban de la ciudad. Desde este momento se empezó a celebrar la fiesta de carnaval. Sin embargo, el carnaval fue oficializado en 1296, cuando el Senado de Venecia declaró feriado el periodo anterior a la Cuaresma. Durante 6 semanas, la gente se entregaba a la diversión con un espíritu goliardo que unía a todos, pueblos y nobles, prelados y autoridades, dando una nivelación social insólita y permisiva, gracias a las máscaras y disfraces. El Carnaval de Venecia se creó para otorgar a las clases más bajas de la escala social un periodo dedicado exclusivamente al ocio, disfrutando de bailes y celebraciones poco comunes para ellos. ¿Un gesto de generosidad por parte de la República? Parece que no. La oficialización del carnaval precedió en solo un año a la ordenanza del Mayor Concilio, mediante la cual la pertenencia al Gran Consejo de Venecia se convertía en un título hereditario y los nobles menores y los plebeyos eran excluidos. Después de todo, la distracción de las masas con espectáculos y la posibilidad de expresar el descontento siempre ha sido una estrategia poderosa para quienes ejercen y quieren preservar el poder. La libertad de ir enmascarado unas 6 semanas al año fomentó el libertinaje, el placer y también la delincuencia, por lo que a principios de 1339 el Senado prohibió la circulación nocturna con máscaras. 10 años más tarde, las autoridades prohibieron también entrar en monasterios disfrazado de mujer para impedir que se cometieran actos libertinos con las monjas. El uso de las máscaras y disfraces se extendió más allá de los días de carnaval, dando la oportunidad a los delincuentes de llevar a cabo todo tipo de delitos. De hecho, en 1608, el Consejo de los 10 expedió un decreto en el cual se estipulaba la prohibición de las máscaras, excepto durante los días de carnaval y en los banquetes oficiales. En caso de los hombres, las penas impuestas eran de 2 años de prisión y pagar 500 liras a las arcas de la República. Para las mujeres, la transgresión del decreto implicaba el destierro de Venecia durante 4 años después de haber sido azotadas en la Plaza de San Marcos. Para el siglo XVIII, el Carnaval de Venecia atraía a personas de toda Europa y las festividades llegaron a durar 6 meses al año, convirtiéndose en Las Vegas de la época. Después de largos años de excesos y extravagancias, con la caída de la Serenísima, el carnaval atravesó un periodo de decadencia.
De hecho, durante la dominación austro-francesa entre 1797 y 1814, el uso de las máscaras y la fiesta del carnaval vivió una fase de estancamiento, ya que la clase dominante no veía con buenos ojos las excentricidades de esta fiesta. Ocasionalmente, durante el siglo XIX, el carnaval volvió por periodos breves, pero solamente se celebraba de forma privada en los palacios venecianos y en el Teatro La Fenice. Finalmente, en 1979, las comunidades de vecinos, junto con la Bienal y el Teatro La Fenice, resucitaron el carnaval. Tardó solo unos años en ser la fiesta más bella del mundo, al menos la que tiene lugar en un escenario único, Venecia. La peculiaridad histórica del carnaval veneciano está en la originalidad de las máscaras. La máscara veneciana más tradicional es la bauta. Bauta proviene del alemán Bauten, que significa proteger, porque cubre toda la cara y también cambia la voz. Esta máscara se introdujo en el siglo XVI y la usaban las clases altas con mucha frecuencia todo el año, y solo durante el carnaval la usaban las masas. Una de las máscaras de carnaval más extrañas y característica es el llamado médico de la peste. Fue inventada en el siglo XVII por Charles Lorme, médico francés que trataba a los pacientes con peste negra. El pico contenía una mezcla de hierbas aromáticas para proteger a los médicos de inhalar el aire alrededor de los pacientes. Los agujeros para los ojos estaban cubiertos con discos de cristal. El arlequín y su pareja, la columbina, se encuentran entre las máscaras más populares hoy en día. Provienen de los espectáculos de la tradicional comedia del arte del siglo XVI. Gnaga, la máscara de gato, tradicionalmente era usada por homosexuales, que sostenían un gatito en brazos y maullaban. En aquella época los homosexuales eran perseguidos. En carnaval ellos podían deambular con libertad, ya que la ley veneciana decía que los enmascarados no podían ser detenidos, porque la persona solamente representa un papel. La morreta era una máscara negra exclusiva para mujeres, no muy popular hoy en día. La máscara se sostenía en su lugar manteniendo mordido un botón por la parte interior. Esto impedía que la chica pudiera hablar y, por tanto, haciéndola más misteriosa y atractiva para el hombre que tratara de adivinar su identidad. Los usos más habituales se daban para acudir al teatro, a las casas de apuestas o a encuentros amorosos. La máscara volto, cara en italiano o larva en latín, es la icónica máscara moderna del carnaval veneciano. Estas máscaras de cara completa se conocían como máscaras de ciudadanos. Originalmente la usaba la gente común durante el carnaval por su sencillez y facilidad de anonimato. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas descubierto algo nuevo sobre el Carnaval de Venecia.
En los próximos vídeos descubrimos más curiosidades de la antigua ciudad de los Dux. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.